Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias del Principio Divino. En esta ocasión vamos a ver la cuarta conferencia que se titula Principio e Historia de la Restauración. Bueno, antes de empezar con la conferencia es importante detenernos un poco en el título para poder entender principalmente qué trata de la palabra restauración, cuál es su significado. Bueno, se entiende de por sí la palabra restauración a qué hace referencia, pero bueno, siempre es bueno reforzarlo y aclarar el concepto. Es importante entender que la restauración tiene que ver con, ¿no?, algo que se pierde, repararlo, colocarlo en la posición que estaba antes de haberse perdido. Un ejemplo muy simple que podemos dar es un ejemplo si yo tengo una silla. La silla se me rompe, para yo restaurarla debo repararla, ¿sí? Póngale que se me rompió una pata de la silla, yo la restauro a través de volver a reparar esa pata. Entonces, estaba en un estado ideal, se pierde cuando se rompe y la restauro a través de concertarla o arreglarla. Entonces, los principios de la historia de la restauración tienen que ver con esto, ¿sí? Recordamos que Dios tuvo un ideal, este se perdió, entonces Dios necesita restaurarlo, recuperarlo nuevamente, ¿sí? Entonces, para poder entender con profundidad de qué trata esta conferencia de los principios y la historia de la restauración, vamos a ver una breve introducción, ¿sí? Y vamos a repasar algunos puntos que ya vimos anteriormente, ¿sí? Primero que nada, si recordamos que Dios tenía un ideal original, un ideal de felicidad, de amor y de alegría, a través del cual él deseaba experimentar felicidad al ver a sus hijos lograr las tres bendiciones. Esto lo vimos en los principios de la creación. Pero vimos en la segunda parte del principio divino que según la caída el ser humano desobedece el mandamiento de Dios y cae en un estado de sufrimiento y de ignorancia. Comienza a ignorar y a ignorar todo lo relacionado a este ideal original, ¿sí? Entonces vemos que Dios tenía un ideal y se pierde. Entonces, como vimos en Isaías 46:11, la determinación de Dios es que Él desea llevar a cabo este ideal a toda costa. Por eso la Biblia dice, tal como lo he dicho, así se cumplirá y como lo he planeado, así lo haré. Dios desea lograr su ideal sí o sí. Por eso vemos que a pesar de que el hombre pierde este ideal, el hombre cae, se aleja de la voluntad de Dios, se desconecta de este propósito original, Dios no va a quedarse de brazos cruzados, sino que va a buscar recuperar a su hijo, colocarlo en la posición que se encontraba antes de la caída. De esto se trata la historia de la restauración. Y lo que vamos a ver acá es que a través del tiempo Dios va a trabajar centrado en diferentes personas o figuras centrales, como el principio divino le llama, y con el objetivo de que a través del tiempo el hombre pueda ir elevando su nivel de conciencia o de espiritualidad a tal punto que pueda lograr la restauración de ese ideal, ¿sí? Esta es la tercera parte fundamental del principio divino que se habló en la introducción. Entonces, lo que vamos a ver acá es que Dios trabaja centrado en figuras centrales. Un ejemplo que podemos mencionar es Moisés, que en el tiempo del Antiguo Testamento fue la figura central enviada por Dios y quien a través de las leyes mosaicas educaba al pueblo y la gente a través de practicar estas leyes, a través de la obediencia, se conectaba a este ideal de Dios e iba recuperando su nivel de espiritualidad y conciencia. Otra figura central importante en la historia que podemos mencionar en el tiempo del Nuevo Testamento fue Jesús. Jesús, quien vino como el Mesías, en el tiempo del Nuevo Testamento trajo los evangelios. Los evangelios fueron una nueva expresión de la verdad para su tiempo. Jesús educaba no solamente a través de las leyes, sino que también explicaba del amor y el perdón y nos enseñó de Dios como nuestro Padre. Acercó nuestra relación del hombre y Dios, explicándonos que Dios no es solamente ese Señor todopoderoso en las alturas, sino que Dios es nuestro Padre. Entonces Jesús, como el Mesías, él mismo también expresó de que era necesaria una segunda venida. Entonces el Señor de la segunda venida debe venir en el tiempo del completo testamento y traer una nueva expresión de la verdad. Y en el completo testamento, a través de esta nueva expresión de la verdad, la humanidad centrada en el Mesías, practicando esta verdad, lograr finalmente en esta última etapa lo que sería la restauración de este ideal. Entonces, lo que nosotros queremos dejar claro a través de este esquema
es que Dios en la historia de la restauración siempre va a trabajar centrado en una persona o figura central, ¿sí? En este caso podemos ver Moisés, Jesús y también el Señor de la segunda venida en un futuro. Bueno, el segundo punto importante que tenemos que también entender con respecto a la historia de la restauración es que debido a la caída del ser humano se encontró en una posición intermedia, donde realiza el bien que está conectado con este ideal, con la voluntad de Dios, pero por otro lado también es incentivado a realizar malas acciones. Entonces tiene dentro suyo una contradicción, por eso quedó dividido en dos, en una posición intermedia. El individuo es la raíz de todo, ¿sí? De él surge la familia, surge la sociedad, surge la nación y finalmente surge el mundo. Debido a que el ser humano posee esta actitud contradictoria dentro de su ser y él es la raíz de todo, por eso el principio divino lo denomina el seno del bien y del mal. Debido a que el ser humano es la raíz principal, ¿no?, que genera estos conflictos a través de la historia humana. E incluso vamos a ver que todas las guerras, luchas que han surgido en la historia a través del tiempo, ya sea por índole religiosa, cultural, racial, étnica o lo que sea la causa, demuestra claramente esta conducta contradictoria que tiene el ser humano, ¿sí? Y por eso es considerado el seno del bien y del mal, porque él es la raíz de esta problemática. Un tercer punto que también debemos comprender y que vamos a desarrollar en esta conferencia es que Dios, en la historia de la restauración, trabaja con lo que nosotros llamamos, trabaja con la historia central. Esta historia central está haciendo referencia justamente a este proceso donde Dios, centrado en diferentes figuras, centrado en diferentes personajes centrales, guía a la humanidad buscando la recuperación de su ideal. Entonces, la historia central dentro de la historia de la restauración representa justamente el surgimiento de las religiones, que busca este crecimiento y esta guía espiritual para el ser humano y busca conectarlo con esta voluntad de Dios. Por otro lado, así como Dios trabaja con la historia central, Dios también trabaja con lo que nosotros también llamamos la historia periférica. ¿Y qué es la historia periférica? La historia periférica es una historia complementaria. Vamos a ver que en la historia Dios va a incentivar, a inspirar a diferentes pensadores, diferentes inventores, ¿sí?, científicos, personas que van a crear y desarrollar tecnología y implementos que va a ayudar al desarrollo y al auge de la historia central. Entonces, la historia periférica tiene que ver más con el desarrollo científico y tecnológico que a través del tiempo ayuda a que la calidad de vida humana sea mejor. Entonces, la historia periférica es un complemento de la historia central porque la acompaña y la ayuda en su desarrollo. Y por último, ¿sí?, dentro de la historia de la restauración, el Mesías es el eje central, ¿sí? Es decir, que el Mesías es la razón por la cual Dios crea esta historia de la restauración. Toda la historia de la restauración busca encontrar al Mesías. Por eso es el eje central, porque Él es quien guía esta historia, ¿sí? ¿Y por qué razón? Como lo dice en Juan 3:16, expresa la Biblia, ¿sí? Porque tanto Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que toda persona, toda raza, toda religión, cualquier nación que crea en el Mesías pueda recibir la salvación. Entonces, lo que nos quiere decir este versículo es que el Mesías viene para salvar a todos, ¿sí? No a un grupo religioso o no a una nación o una etnia, a todos. Entonces es importante el Mesías porque Él es el único, como vimos en la caída y en la misión del Mesías, Él es el único que puede eliminar el pecado original. Muy bien, entonces dando esta breve introducción, vamos a entrar de lleno
al desarrollo de las conferencias, primeramente estudiando cuáles son estos principios de la restauración de los cuales estamos hablando aquí. Muy bien, entonces para poder ver los principios de la restauración, antes que nada debemos retomar algunos aspectos de la caída para ver dónde quedó parado el hombre y desde ahí ver hacia dónde Dios debe guiarlo para que pueda volver a la posición que se encontraba antes de la caída. Entonces, para entender esto, vamos a ver este esquema, ¿sí?, que lo vimos en los principios de la creación, y también en la caída. Es el esquema del periodo de crecimiento, ¿sí?, donde había 3 etapas, ¿sí? Recordemos que Adán y Eva, cuando fueron creados, estaban en esta posición. Acá se encontraban Adán y Eva. Y ellos debían pasar las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento para alcanzar la perfección. Solo que vimos que en la caída, nos explica la conferencia, de que Adán y Eva cayeron en la segunda etapa, ¿sí?, que fue en la última parte del periodo de crecimiento. Acá fue donde ellos desobedecieron el mandamiento y cayeron en una posición más baja de la que se encontraban originalmente. Y acá, ellos centrados en Satán, ¿sí?, Adán y Eva, fue donde formaron esta base recíproca, dando origen al pecado original y teniendo así descendencia, creando así lo que nosotros conocemos como una soberanía mala. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Adán y Eva, después de la caída, cayeron en una posición más baja de la original, de cuando ellos empezaron su periodo de crecimiento. Entonces, en este ámbito es donde Dios creó los principios de la creación que se aplicaban para Adán y Eva, antes de la caída. Después de la caída, como Adán y Eva se encuentran bajo el dominio de Satán, en una posición inferior a los principios de la creación, en este ámbito de la soberanía mala, Dios no puede aplicar los principios de la creación. Por esa razón, Dios crea los principios de la restauración, los cuales buscan a través de un camino inverso que el hombre retorne a la posición que se encontraba antes de la caída. Es decir, que Dios necesita recuperar al hombre y restaurarlo hasta esta posición, que fue donde Adán y Eva cayeron. Esta línea de acá representa el pecado original, que recordemos, el hombre no puede eliminarlo por sí solo, sino que necesita al Mesías. Entonces, el hombre, para poder salir de este estado, no puede hacerlo por sí solo. Necesita establecer condiciones de indemnización, debe pagar un precio para que Dios pueda recuperarlo, para que Dios pueda reclamarlo y sacarlo de este estado y llevarlo por lo que nosotros le llamamos un curso inverso de 180 grados. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir un curso inverso? Íbamos caminando en la dirección equivocada, tenemos que dar la vuelta y retornar a la posición que estábamos antes de habernos perdido. ¿Sí? Eso sería el curso inverso. Entonces, el hombre debe caminar este curso inverso y a la medida que va realizando este curso inverso, debe practicar lo que conocemos como el camino de la restauración. ¿Sí? Y en este camino de la restauración es donde el hombre debe aplicar los principios de la restauración. Y cuando cumple estos principios de la restauración, establecería las condiciones para poder recibir al Mesías. Acá es donde viene el Mesías, quien es sinónimo de renacimiento, quien debe eliminar el pecado original y conectar al hombre nuevamente al linaje de Dios. Y centrado en el Mesías, juntamente con él, recién acá el ser humano puede caminar el camino del principio. O sea, volver nuevamente a los principios de la creación. Entonces, poder atravesar esta última etapa, que sería la etapa de perfección, y entrar en el dominio directo de Dios. Y acá, centrado en Dios, finalmente poder establecer este fundamento de 4 posiciones que originalmente era lo que Dios deseaba. Entonces, este es el curso y el proceso que el ser humano debe llegar para poder nuevamente conectarse a este ideal de Dios. Entonces dijimos que en el camino de la restauración es donde el ser humano debe practicar los principios de la restauración, ¿sí?, para poder así recibir al Mesías y recibir el renacimiento. Entonces vamos a ver ahora cuáles son estos principios. ¿Sí? Vamos a entenderlo y a desglosarlo más detalladamente.
¿sí? Entonces mencionamos acá que a través de cumplir estos principios se establece lo que se conoce como el fundamento para recibir al Mesías. Y vamos a ver que este fundamento consta de 3 principios. El primero se llama fundamento de fe. Para entender este fundamento, debemos primeramente recordar qué fueron las cosas que se perdieron en el jardín del Edén. ¿Sí? Recordemos que estamos haciendo un curso inverso, o sea, lo opuesto a lo que sucedió en la caída, para poder recuperar la posición antes de la caída. Entonces, en el jardín del Edén, cuando ocurrió la caída, se perdieron 3 cosas principales. Primero que nada, se perdió la posición de hijos. Cuando Adán y Eva desobedecen el mandamiento de Dios y eligen a Satán como su padre, ellos abandonan su posición de hijo. Es lo primero que se pierde. Segundo, se pierde el mandamiento, que era no comer el fruto. Al ellos desobedecer la palabra de Dios, este mandamiento se pierde. Y por último, se pierde el periodo de tiempo, porque recordemos que el mandamiento no era para siempre, sino que era por un periodo de tiempo. Era hasta que ellos pudieran lograr, ¿no?, pasar las 3 etapas de crecimiento y alcanzar la perfección en el dominio directo de Dios. Entonces estas 3 cosas se perdieron. Por eso, Dios, para poder establecer el fundamento de fe, va a necesitar que una persona esté en la posición de representar a Adán. Y a esta persona se le llama figura central o también personaje central. Esta figura central, que es el primer elemento que necesitamos para el fundamento de fe, va a estar en la posición de representar a Adán. A esta figura central Dios le va a pedir una ofrenda, que la ofrenda representa, como dijimos, al mandamiento. Y el tercer elemento es un periodo de tiempo. Esta figura central debe realizar esta ofrenda en un periodo de tiempo determinado que simbólicamente va a representar las 3 etapas de crecimiento. ¿Sí? Cuando esta figura central, esta persona en la posición de representar a Adán, cumple este mandamiento o esta ofrenda que Dios le pide en ese periodo de tiempo determinado, entonces recién ahí esta persona está realizando lo que se conoce como el fundamento de fe. ¿Qué quiere decir fundamento de fe? Significa recuperar la fe en la palabra, obedecer a Dios, hacer lo opuesto a lo que hicieron Adán y Eva. Ellos no obedecieron a Dios, no creyeron en la palabra de Dios. Entonces la figura central debe obedecer a Dios, creer en la palabra. Eso es establecer el fundamento de fe. ¿Sí? Entonces la persona que establece el fundamento de fe victoriosamente es la persona que se coloca como figura central de esa era providencial o de ese periodo providencial. Cuando se logra el fundamento de fe, entonces recién acá se puede establecer el fundamento de sustancia. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa el fundamento de sustancia? Significa encarnar la palabra. A través del fundamento de sustancia significa que la figura central que recupera la posición de hijo de Dios, ¿sí?, entonces tiene fe en la palabra. Entonces en este momento esa persona debe encarnar esa palabra. Por eso el fundamento de sustancia significa encarnar la palabra. Significa que si yo soy un hijo de Dios, debo actuar como tal. Entonces, a través del fundamento de sustancia se va a establecer una condición de indemnización donde se debe eliminar la naturaleza caída. Para entender más claramente, vamos a ver qué pasó en el jardín del Edén. ¿Sí? Recordemos que Dios, como el creador, creó a su hijo Adán y Eva en la posición de señores de la creación. Y que a su vez, junto con Dios, estaba el arcángel. Recordemos que el arcángel Lucifer estaba en la posición de ser un sirviente, de asistir a Dios en su creación y de guiar y educar al hombre, enseñándole todo lo que existe en la creación, en la naturaleza. El deseo de Dios era que el arcángel pueda unirse, ¿sí?, con Adán. Pero el arcángel, como vimos en la caída, sintió celos, sintió envidia y surgieron en él las naturalezas caídas. Entonces el arcángel, en vez de tomar el punto de vista de Dios y de amar a Adán como su hijo, él terminó dominando, ¿sí? Dominó a Adán, dando así, ¿no?, origen a estas naturalezas caídas, las cuales también fueron transmitidas a Adán y Eva. Entonces lo que Dios necesita
para que se logre el fundamento de sustancia, es que se realice lo inverso a lo que sucedió en la caída. Es decir, que la persona que está en la posición de figura central, que es la que establece el fundamento de fe, va a estar en la posición de representar a Adán. Pero va a haber una segunda persona en la historia que va a estar en la posición de representar al arcángel. Esta persona que representa al arcángel no es una persona mala, sino que va a estar en una posición vulnerable a que surjan en él las naturalezas caídas. Entonces lo que Dios necesita es que esta persona haga lo inverso a lo que hizo el arcángel. Es decir, que esta persona tenga unión, tenga unidad hacia Adán, a la persona que representa a Adán, y de esta manera pueda eliminar sus naturalezas caídas. Entonces ahí se sustancializaría este fundamento porque la persona estaría encarnando la palabra de Dios. Una vez que se logra fundamento de fe y sustancia, entonces ahí se dan las condiciones para que pueda venir el Mesías. Pero como os mencioné al inicio, ¿sí?, hay tres principios dentro de este fundamento para recibir al Mesías, y el último principio se llama las condiciones de indemnización, que ya lo mencioné más adelante, pero anteriormente. Y estas condiciones de indemnización vamos a ver que es un principio que siempre se da a través de la historia y que lo vamos a ver en el mismo proceso que se va dando el fundamento de fe y sustancia. El hombre va estableciendo este tipo de condiciones. ¿La indemnización qué es? Indemnizar significa pagar, ¿no? Es como cuando uno tiene una deuda, debe pagarla. Entonces vamos a ver que en los principios de la restauración, para Dios poder bendecir al hombre, el hombre debe establecer ciertas condiciones de indemnización, debe pagar un precio, porque no es solamente porque Dios desee sacar al hombre y recuperarlo, sino que el hombre tiene que ganarse ese derecho, tiene que establecer las condiciones para que Dios pueda reconocerlo y pueda sacarlo de la soberanía satánica, ¿sí? Entonces vamos a ver que las condiciones de indemnización existen en tres tipos. Está la condición de indemnización que se llama de menor valor, hay otra que es de mayor valor y otra que es de igual valor, ¿sí? Bueno, vamos a explicar brevemente de qué trata esto. Una condición de indemnización de menor valor la podemos ejemplificar, un ejemplo dentro de lo que es la fe cristiana. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, los católicos tienen las ceremonias del bautismo y de la comunión, que otorga una gracia, una protección especial, espiritual a las personas. Esta ceremonia no tiene un costo monetario, sino que las personas deben realizar ciertas condiciones, ciertos requisitos para poder recibir este tipo de gracia especial. Por ejemplo, para la comunión, ¿sí?, los chicos tienen que hacer la catequesis y demás, ¿no? Y hacer toda esta preparación interna para recibir esta comunión o el bautismo, ¿cierto? Entonces una persona recibe una gracia espiritual muy elevada a cambio de una condición inferior al valor que tiene esta gracia especial, ¿sí? Una condición de indemnización de mayor valor podemos verlo con un ejemplo cotidiano. Pongámosle, si yo tengo una deuda, por ejemplo el alquiler, y me demoro en pagarlo por cualquier razón que sea, entonces me genera intereses, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que indemnizar, es decir, debo pagar el alquiler y encima una suma adicional debido a que yo me demoré en el pago. Entonces esta indemnización de mayor valor se debe a que yo fallé en la fecha pactada para el pago. Y vamos a ver incluso que dentro de la historia de la restauración lo vamos a ver muy claramente, ¿no? Condiciones de mayor valor suceden cuando uno falla en una parte de responsabilidad, entonces uno debe pagar un precio mayor al acordado. Y por último, la condición de indemnización de igual valor, esta se da cuando yo tengo que indemnizar o pagar una deuda por el mismo valor del beneficio que he recibido, ¿sí? Es como igual, no hay ningún beneficio, digamos, ni de la otra parte ni de la mía. Entonces yo pago el precio por lo que corresponde por lo que yo recibo, ¿sí? Entonces estos son los tres tipos de condiciones que inclusive vamos a verla dentro de la historia en la medida que el ser humano va logrando establecer fundamento de fe y fundamento de sustancia, ¿sí? Entonces estos son los tres principios de la restauración que se deben aplicar para establecer las condiciones para que el Mesías pueda venir y así traer el renacimiento. Bueno, dicho esto, vamos entonces ahora a pasar a la historia de la restauración para ver cómo Dios aplica estos principios dentro de la historia.